Bienvenidos, gracias por estar aquí. Es un gusto para mí saludarlos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, un espacio donde comentamos libros e investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos también sobre los retos y las oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos tanto desde el ámbito académico como también desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento muy especial a Cani Café, aliado estratégico de Café Piar. Este jueves tengo el honor de conversar con una excelente colega profesional y amiga. Estoy hablando de la licenciada Jessica Espinosa Melgar. Ella es profesional del área de las relaciones públicas con más de 20 años de experiencia en el mercado, de los cuales 12 los ha dedicado a la educación, entrenamiento y capacitación en temas relacionados a habilidades blandas, competencias y desarrollo de personas. Es relacionista pública titulada de la Universidad NUR, con diplomados en marketing digital, coaching, mentoring, investigación y evaluación educativa, además de recursos humanos. Es docente universitaria y también organizadora de eventos. Y próximamente recibirá el título de Magíster en Educación Superior, ya que se encuentra a la espera de la fecha de defensa. Además, ha realizado cursos sobre inteligencia emocional, neurociencias, liderazgo, diseño para redes sociales y metodología de la investigación. Es miembro de la Asociación de Relacionistas Públicos de Santa Cruz, ASOCIRE, y actualmente se desempeña como responsable del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad para el Desarrollo y la Innovación, UDI. Y con ella estaremos conversando sobre un tema que hemos titulado Relaciones Públicas en la Educación Superior. Bienvenida, querida Jessica. Gracias por estar aquí compartiendo este Café Piar Bolivia. Buenas noches, María, muchas gracias. La verdad es que un placer estar aquí y hablar de un tema que nos apasiona, que son las relaciones públicas. Así es, la verdad es que pasión es una palabra que se repite cada una de nuestras entrevistas porque justamente este espacio ha sido pensado para tener apasionados por esta profesión y que podamos compartir nuestras experiencias. Hay otros profesionales que nos siguen, también hay un buen grupo de estudiantes que son seguidores de cada una de las entrevistas, sea en el capítulo Bolivia, sea en el capítulo Perú. Y esta es la idea, ¿no? Tener este espacio en el que podamos abordar diferentes escenarios para las relaciones públicas, ¿no? Yo siempre digo con mucha alegría, qué interesante es poder ejercer la profesión y trabajar el tema de la comunicación de las organizaciones, eh, que parece ser lo mismo, pero que cambia simplemente con el cambio del rubro, ¿no? Trabajar para distintos rubros hace que todo sea diferente, aunque siempre se trate de armonizar la comunicación con los públicos. Y justamente a partir de ahí me gustaría que podamos iniciar esta conversación que habla justamente del ámbito de la educación superior, que es el lugar donde tú te desenvuelves, ¿no? Creo que para las relaciones públicas siempre se ha mencionado una frase, creo que desde que estudiábamos, la historia misma la menciona, y a pesar de los años de experiencia, a veces nos damos cuenta que sigue siendo así. Necesitamos todavía hacerle relaciones públicas a las relaciones públicas, ¿no? Que puedan entender la importancia de esta gestión que además se ha vuelto estratégica para las organizaciones. En ese sentido, querida Jessica, ahí donde tú te desenvuelves ahora en la Universidad para el Desarrollo y la Innovación, ¿consideras que las relaciones públicas son un socio estratégico? Bueno, primero creo que concuerdo con lo que dices. Hasta ahora, a pesar de que estamos en la modernidad y en el punto más álgido de comunicación después de una pospandemia, creo que tristemente seguimos haciendo relaciones públicas a las relaciones públicas. Yo me considero una apasionada, enamorada y desde el primer día que conocí esta área, pues trato de impulsarla desde mi rincón, desde mis diferentes trabajos que he tenido. Y sí creo, por supuesto, que las relaciones públicas son un socio estratégico porque en realidad es un proceso continuo y a largo plazo.
¿no? Que también tiene, y yo creo que soy, me inspiro y me automotivo también para entender que probablemente las compañías o las empresas, algunas aún no le dan el rigor, no le dan la cabida que necesita y otras sí. En el área de educación, pues creo que como en muchas, es muy importante porque nos permite alcanzar nuestros objetivos y en mi caso, particularmente en este cargo en el que estoy, en la creación de contenidos de calidad, utilizando medios de comunicación tradicionales y digitales, eventos que también son muy buenos para apoyar lo que es las relaciones públicas, pero en el ámbito académico son difíciles, ¿no? De lograr que los medios te atiendan, te entiendan, te den la cobertura, pero finalmente creo que cuando son auténticas las relaciones públicas, cuando existe este alto grado de autenticidad, creo que son una herramienta clave para construir, primero, una reputación sólida y segundo, duradera, que no se diluya en el tiempo, ¿no? Que eso es muy importante. Exactamente, y justamente ahí sale un tema que es parte de nuestro día a día, que tenemos que hablar y hacer, ¿no? Los activos intangibles que se han vuelto un aspecto tan determinante, ¿no? Eh, para la marca, sea cual fuere la marca, necesitamos trabajar. Todas las organizaciones quieren, de hecho, proyectar una imagen positiva y que esa imagen con el tiempo, como tú dices, se construye una reputación sólida y que es tan necesaria, sobre todo cuando vivimos en un entorno tan cambiante y por muchas situaciones, incluso fuera de nuestro control, nos podemos tornar tan vulnerables como organizaciones, ¿no? Necesitamos proyectar una imagen positiva frente a todos nuestros públicos. Y ahí entendemos que la comunicación que genera las relaciones públicas es fundamental con todos los públicos, tanto interno como externo. Desde el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales, ¿cómo encaran esa gestión? Bueno, en realidad, yo creo, como tú decías, yo creo que el tema de la imagen positiva, como intangible la imagen, es el paraguas, ¿no? Que en realidad hay que trabajarlo porque hay que tener una coherencia entre lo que comunico y entre lo que hago. Yo creo que hay un cierto de abandono en la parte de la gestión de la imagen, porque lastimosamente se cree que las relaciones públicas como tal tienen que aparecer en situaciones complicadas, en situaciones críticas. Y realmente hay que demostrar a las empresas, aún en estos momentos, hay que demostrar a las empresas que las relaciones públicas tienen que ser permanentes, ¿no? Tienen que ser transversales, porque básicamente sigue siendo un proceso continuo. Yo no puedo informar o transmitir un tipo de imagen hoy y 20 días desaparecerme, o meses desaparecerme, o peor, años desaparecerme y luego a aparecer nuevamente, ¿no? No, y eso, esto está errado, ¿no? Pues hay que, y para esto hay que establecer pues canales de comunicación sólidos, formales, perdón, para evitar justamente esos rumores y hablando desde nuestros públicos internos como tal, hay que mantener esa buena relación primero con los de casa, que yo creo que es fundamental, porque en situaciones críticas donde también actúan las relaciones públicas con mucha fuerza y es ahí donde se ve uno de sus tantos roles, es justamente que tenemos que tener este colchón que nos soporte. Pero para tener ese colchón que nos soporte tenemos que trabajar años en esto, en mantener a nuestros empleados informados de todo, de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros logros, incluso creería yo de nuestros fracasos. Mm. Entonces los empleados no pueden, o los colaboradores, como se le llaman ahora, no pueden ser ajenos a esta realidad, ¿no? Los cambios. Yo creería que esta pandemia, me incluyo, ha cambiado muchísimo la forma de ver las empresas y la forma de hacer trabajo. En algún momento yo dudé, como me dedico a la organización de eventos, y claro, la pandemia nos cambió la forma de ver las cosas y del trabajo muchas veces. Casualmente, el trabajo donde yo estoy nació de la necesidad de hacer eventos institucionales, ¿no? Pero en esta época de pandemia yo decía,
cómo vamos a retomar el mundo y cómo vamos a hacer estas actividades a las que estábamos acostumbradas a hacer. Por eso creo que el público interno es el primero que tiene que estar informado de todo, de lo que hacemos, de lo bueno, de lo malo, trabajar y promover una cultura organizacional que sea positiva, coherente y que sea nuestro colchón, ¿no? Ahora, partiendo desde ahí que nuestros públicos internos estén involucrados, seamos coherentes con lo que comuniquemos, pues de ahí para adelante es comunicarnos con nuestros públicos externos, ¿no? Esto mismo, tal cual, utilizando tal vez en el área académica y la parte de educación siempre es más formal, ¿no? Ujú. Lógicamente, porque hay que mantener todos los cánones académicos y formales, pero no deja de ser un rol importantísimo, ¿no? Y mantener equilibradas las comunicaciones entre los públicos internos y externos para que este equilibrio nos permita trabajar con ambos y servirle a ambos, que básicamente es algo súper importante también, ¿no? Exactamente. Y también esto de que ahora ya no, el área de comunicación, si bien existe un área que tú dices nació con la pandemia por esa necesidad de que la vida continuaba de alguna forma, había que retomar el a seguir haciendo las mismas cosas. No, no había forma de sentarse a esperar que todo vuelva a la Vuelva a la normalidad, norma. sino que había una nueva normalidad y teníamos que reingeniar las cosas y todos hemos desarrollado esa capacidad de adaptación, esa resiliencia que le hemos mencionado tanto y le hablamos muy seguido. Y creo que seguimos en ese proceso, creo que ya estamos más adaptados al cambio de alguna forma. Sin embargo, nace este departamento por esa necesidad, que un poquito es lo que entiendo nos comentas. Y también la otra parte es entender que paralelo a la pandemia, la evolución tecnológica, el tema de comunicación y de difusión, que esto decías de lo que vamos haciendo dentro de la organización, ya no somos, no hay un monopolio sobre el área de comunicación y relaciones públicas como único departamento gestor de información, sino que ahora todos de alguna manera nos hemos convertido en prosumidores, ¿no? Todos los colaboradores con mayor o menor criterio de comunicación suben cosas, publican, ¿no? Entonces, ahí también hay otra parte que trabajar en el ámbito interno sobre la que tomen conciencia de que todos vamos proyectando la imagen de la organización y que hay que tener cuidado con lo que subimos, bajamos, los contenidos que creamos, las fotos que publicamos, aunque sean de nuestras redes personales, nadie nos desasocia de la marca de la organización en la que trabajamos, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos o cómo logran ustedes, cómo van trabajando este aspecto de generar ese compromiso por parte de todos los colaboradores en el sentido de que son embajadores de la marca UDI y todos de alguna manera estamos a cargo de generar buenas relaciones, buena imagen y también contribuir a esa consolidación de la reputación? Bien, lo primero, yo creo que en el tema de imagen hay una suerte de que es responsabilidad de todos, ¿no? Pero nadie es el dueño. Exacto. Entonces, puntualmente, en este puesto en el que estoy, como te digo, fue se creó este cargo para responder a una necesidad que estaba muy bien, pero también al mismo tiempo no hubo este apoyo, porque yo creo que el tema de ser un embajador de una marca, a mí la verdad es que en mi primer trabajo em, me pasaba esto, ¿no? Todo el mundo después de que yo me fui de este lugar me decía, yo sigo viendo en tu frente el nombre de ese lugar donde yo trabajaba. Por años me persiguió esa marca. Y la verdad es que pasa eso, o sea, hay que hacer entender tan simple como tú lo dijiste. Nosotros, independientemente que tengamos una faceta profesional y una faceta personal, se terminan haciendo una sola, una moneda de ambas caras, porque Ujú. lo que yo diga en mis redes sociales, en mi Instagram, algo de que tengo mi cuenta personal, puede afectar a la marca a la que yo represento, ¿no? Porque
nos pasa a todos, donde nos vamos insertando de alguna manera, nos vamos involucrando de tal manera que somos embajadores de esa marca, en consecuencia somos embajadores de esa imagen y hay que trabajar, pero no puede trabajarlo solo el responsable de comunicación o solo el relacionista público. Yo la verdad tengo la dicha de que reconozcan que soy la relacionista pública de esta compañía. Hace muchos años no pasaba eso. O sea, tú eras parte de un equipo y te perdías en el sistema porque no había esta fuerza de la comunicación. Ahora tengo el orgullo de decir que soy la responsable de comunicación de una universidad prestigiosa en Santa Cruz, pero necesita el apoyo principalmente, creería yo, de la cabeza, ¿no? El directorio tiene que entender mi rol, tiene que apoyarlo, ¿no? Y tiene que usarlo para lograr sus objetivos, pero tiene que ser una armonía, ¿no? No puede ser que solo el directorio entienda cuál es mi rol. Todos los subsistemas de un sistema tienen que saber cuál es mi rol, cómo yo les puedo servir a cada uno de los departamentos y cómo nuestro trabajo tiene que ser transversal. Porque yo algo que siempre pregono, no en este, sino siempre en todos mis trabajos, yo creo que el resultado que comunicación logré es el resultado de todos. Entonces, todos tenemos que poner nuestro pedacito. Y yo siempre digo, no es como la posta. Llega marketing hasta aquí, le pasa la posta a ventas. Ventas hace esto y le pasa la posta postventas. Y así, ¿no? Y todos vamos hasta cierta parte porque todos estamos corriendo la misma carrera. Pero tenemos que entender de dónde a dónde llega nuestro rol. En cambio, la comunicación es transversal, la imagen es transversal, en consecuencia los resultados son transversales. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Entender que nuestra gestión tiene que ser reconocida desde la cabeza hasta el último colaborador, porque esa unión que tengamos todos y que la imagen deje de ser, o sea, es de todo el mundo, pero al mismo tiempo nadie se hace cargo específicamente, puede jugarnos en contra. Entonces, nosotros somos una herramienta dentro de la comunicación y los demás también tienen que ser una herramienta porque al final de cuentas o al final del día todos nos convertimos en embajadores de nuestras marcas y en consecuencia tenemos que ser cuidadosos en nuestro actuar, ¿no? Exactamente. Sí, ya no hay una vida privada, ¿no? Definitivamente, desde que existen redes sociales, ya no hay todo. Además, hay personas que con más intensidad o menos suben desde lo que comen, todo lo que hacen, podemos hacer el seguimiento de su día a día, dónde están, ¿no? Y eso hace Así es. que tengamos que tener mucho cuidado, incluso de lo que reposteamos, ¿no? Porque eso va comunicando, o sea, hay un todo comunica, que es más que nunca deben entenderlo todos en la organización, ¿no? ¿Qué imagen quieres proyectar como persona? ¿Qué estás comunicando? ¿Y qué imagen queremos proyectar como institución? ¿Y cómo contribuimos todos para que esa imagen se proyecte? Y eso es fácil conversarlo y lindo conversarlo con las personas que entendemos estos temas y que vivimos en el día a día en esto. Sin embargo, no deja de ser un desafío, sobre todo por la diversidad de públicos con las que trabajamos, pues, ¿no? Y cada vez el éxito está en cuando mejor entendemos esa diversidad, sus características, sus intereses, sus necesidades de información, de comunicación. En el caso de una institución educativa, por experiencia lo sé, no deja de ser menos complejo el hecho de que hay personas que están las 8 horas, 9, a veces 10 horas en oficina, todo el plantel administrativo, pero también hay un cuerpo importante de docentes que al final es el eslabón con el público externo, ¿no? Con los estudiantes, con los que hay que también tener otro tipo de comunicación, ¿no? Y hay una diversidad de públicos, incluso dentro del área administrativa, no todos son iguales, sino que podemos seguir clasificando de una manera más, hilando más fino, ¿no? Como se dice. A partir de ahí, ¿cuáles son las áreas o departamentos con los que coordinas tu gestión interna y externa y que se vuelven, que un poquito ya nos mencionabas hace un ratito, esos aliados estratégicos para el éxito de la comunicación? Bueno, actualmente en este puesto yo creo que lógicamente no, y yo trabajo dentro del departamento de marketing.
Mm, Los primeros años de docencia siempre hay, ¿no? Lo que hay que señalar a los estudiantes, cuál es la línea que divide al comunicador, al marquetero, al periodista, al comunicador, etcétera, etcétera, ¿no? Em, con los años, evidentemente, y por los diferentes rubros en los que yo he trabajado, em, pues básicamente nosotros somos un subsistema dentro de un macrosistema. Actualmente yo creo que, además trabajo en el departamento de marketing, em, creo que en el área de educación y el marketing que nosotros hacemos desde la óptica de la educación es vital, ¿no? El tema de la prospectación de nuestros clientes, porque es difícil justamente el servicio que nosotros ofrecemos, que no es lo mismo que cuando tú compras, por ejemplo, un maquillaje, cuando compras un producto específico, porque estás saciando una necesidad, probablemente a veces por tendencia, ¿no? Un maquillaje que aparezca por tendencia, tú satisfaces específicamente eso. Pero en el área de educación, tú tienes que mantener esta relación a largo plazo, fácil, 4 a 5 años. Entonces te toca reenamorar todo el tiempo mm. a ese prospecto que se convirtió en tu cliente, ¿no? Y bueno, y creo que todos creo que somos clientes potenciales del área de educación, porque si bien luego una carrera, luego queremos un diplomado, una maestría, un curso corto y etcétera. Entonces, dentro de este proceso, el departamento de marketing es vital. En el caso de la parte académica, las decanaturas de escuela también son importantes en este proceso porque no pueden ir solas, ¿no? Ni yo puedo ir sola como representante de comunicación, ni las escuelas solas, porque lo que ellos comuniquen tiene que ser en base a nuestros objetivos para alcanzar nuestras metas académicas juntos. Por supuesto, el área de ventas, el área comercial, son toda la parte comercial como tal, caja, registro, son departamentos que están altamente involucrados para que finalmente el cliente se sienta satisfecho con este servicio que nosotros damos, ¿no? Entonces, es todo el área comercial como tal, estamos totalmente involucrados para que finalmente este intangible, que es lo que ve el cliente, de alguna manera pueda medir la tangibilidad con el servicio. Entonces, ese es el actuar y esos son los departamentos involucrados. Sí, son aliados estratégicos, ¿no? Y siempre se habla de que relaciones públicas es un sistema integrador multidisciplinario, ¿no? Necesitamos y entre todos hacemos algo más visible con un mayor impacto. Entonces es bueno entenderlo así de esta manera. Por muchos años, me recuerdo, era común, y tal vez como en esa pasión de estudiantes de hacer prevalecer su carrera, su formación, no, no, hay que poner un departamento de relaciones públicas, no, ahora es el de marketing, no, ahora es o es el comunicador el que tiene que estar. Hoy por hoy entendemos que necesitamos de todas las áreas, ¿no? Y que cada una tiene un expertise necesario y que en equipo funcionamos mejor que solos, ¿no? Es cierto. Así es. Es cierto, ahora hemos hablado del público interno, hemos mencionado al público externo, al que me gustaba, decías, hay que reenamorar constantemente, y es verdad, es verdad. Sobre todo estas generaciones que van ingresando a la universidad, que necesitan múltiples estímulos, ¿no? Sin embargo, hay un público que es fundamental y que también lo has mencionado en algún momento, eh, que es el liderazgo, ¿no? El gobierno corporativo, que como bien decías en un principio, no es suficiente que solo ellos sepan lo que hacemos como relacionistas públicos o desde el área de la comunicación. Sin embargo, es fundamental tener esa credibilidad y ese respaldo de parte de ellos. Lo grave es cuando ese liderazgo no conoce tampoco lo que hacemos, creo que es terrible también y que muchas veces ha pasado, es como que no llegan a entender el alcance de nuestra gestión y la importancia, ¿cierto? Eh, pero tú, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es nuestro rol respecto del gobierno corporativo y qué aspectos consideras que son necesarios para lograr la atención, la credibilidad y el respaldo sobre nuestra gestión? La verdad es que yo creo que relacionista público cumple
un rol de comunicación muy importante. No solamente es divulgar información, sino también que, además de divulgar, construye reputación en sus acciones de comunicación. Trabaja en gestión de crisis cuando es necesario, y esto lo hace desde un paraguas que soporta toda la comunicación, ¿no? Pues básicamente el gobierno corporativo tiene que ayudarnos para que nosotros, dentro de la organización donde estemos funcionando o trabajando, logremos que nuestras relaciones sean sólidas, ¿no? Con todas nuestras acciones y logrando objetivos, yo le digo microéxitos. Ahora hay que aprender, yo creo que como tú dices, con los años, yo me iba siempre por el objetivo general, ¿no? El que es a más a largo plazo. Pero creo que la comunicación tiene que gozar de privilegios y microéxitos pequeñitos, y es lo que nos permite avanzar al final de cuentas, ¿no? Pequeños logros o micrologros que nos va a permitir que estas nuestras relaciones con nuestros públicos, con nuestros stakeholders, nos permita establecer realmente eso, lo que todas las empresas buscan, relaciones sólidas, relaciones duraderas, y que esto nos va a permitir actuar en estándares de transparencia, de ética, ser responsables con este gobierno corporativo, encontrar las mejores formas de encarar las acciones de comunicación, que nuestras divulgaciones siempre sean relevantes, sean oportunas, enfocadas a lo que es el gobierno corporativo, que nos permita también que nos permita que nuestra filosofía, nuestros principios, nuestras políticas, de alguna manera sean visibles em, en nuestras actuaciones, en nuestras múltiples actuaciones, ¿no? Porque creo que es súper importante que nuestra organización se muestre de una manera simple, se muestre de una manera clara y lo más importante, se muestre accesible, ¿no? Que no seamos inalcanzables para nadie, porque eso nos corta la posibilidad de poder actuar desde el punto de vista de la comunicación como tal, ¿no? Exacto. Sí, y hoy por hoy hablamos de mostrarnos humanos, ¿no? Visibilizar esta faceta humana que es tan necesaria, sobre todo en un contexto tan complejo, tan incierto, y donde nos hemos sentido tan vulnerables todos. Necesitamos encontrar en las organizaciones no solamente un producto, un servicio bueno, pero frío, sino mecánico, sino seres humanos, personas trabajando para otras personas. Es cierto. Y un poco acotando lo que decías, me hiciste recordar a este autor tan reconocido que se ha vuelto de alguna manera amigo de la casa, Solórzano, y amigo personal, Paul Capriotti, que dice que muchas veces, mucho tiempo hemos perdido, ahora entendemos como que lo hemos perdido tratando de explicarle a los líderes, al gerente, a nuestra autoridad máxima, nuestra estrategia, ¿no? Es que vamos a hacer esto, vamos a utilizar esto. Y él dice, y creo que tiene toda la razón, ya es tiempo de mostrarle los resultados de la estrategia. Dados. Y los Exacto. resultados van a ser los que al final el líder diga, sí, hagan lo que ella dice porque da resultados, ¿no? Da resultados. Y esos resultados a veces son esos microéxitos que dices, ¿no? Que la suma de ellos nos van a permitir, es como ir haciendo, cumplir objetivos específicos y cumplir los específicos van a responder al objetivo general, digamos, ¿no? Entonces, creo que es bueno centrarnos en esas pequeñas etapas y ponerle todas las ganas a cada una y tener también preciso qué esperamos en cada proceso para poder decir que nuestra gestión también ha sido de resultados, ¿no? Y de impacto incluso dentro de la organización, donde tenemos que muchas veces desarrollar esta credibilidad de la gestión todavía de las relaciones públicas. Qué interesante, querida Jessie. Ahora tú, a partir de todo lo que hemos vivido con la pandemia, con también esta evolución tecnológica que es innegable e imparable, ¿no? Hace unos años la existencia y la aparición de redes fue un boom. Después ya creo que eso es parte del día a día, hoy por hoy. El trabajo en híbrido
fue también otra cosa novedosa a la que ya hoy por hoy estamos prácticamente acostumbrados y las organizaciones ya asumen que ante cualquier problema de salud, la tecnología es una alternativa de seguir operando de manera remota, pero que no se paren las cosas, no se detenga del todo, ¿no es cierto? Ahora es otro el tema de la inteligencia artificial que amenaza para muchos. Los docentes estamos tratando de, de cómo asumir esto y cómo encarar como un recurso valioso para algunas cosas, pero en qué medida no va a impedir que los estudiantes aprendan y trabajen solos, ¿no? Creo que ese es un desafío que nos lleva también a nuevos aprendizajes y a escenar estos nuevos escenarios. Pero quiere decir que todavía constantemente hay muchos desafíos, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos desafíos que se le presentan al relacionista público, que hoy por hoy tampoco ya no se llama solamente así? Algunos lo mencionan como comunicador estratégico, comunicador corporativo. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora? Bueno, primero que cuando apareció este boom, que no es nuevo lo de la inteligencia artificial, simplemente que ahora pues ya se lanzó con todas, ¿no? Mm, Que está bien, que la verdad es que de alguna manera nos va a obligar a todos, desde nuestros roles, desde nuestros rincones, a preocuparnos por hacer las cosas mejor. No bien, mm, porque yo sí creo que hacemos muchas cosas bien, pero con los años también aprendí, a propósito de lo que decías antes de contestarte la pregunta, creo eh, que con los años yo aprendí que soy como un elefante, que no ando diciendo a todo el mundo, mírenme, soy grande, pero hago ruido al caminar. Y las relaciones públicas, hago esa analogía, es igual. Justo lo que decías, creo que también entendí con los años que a veces el que explica se complica, porque tratar de hacerle entender a nuestros jefes, a nuestro directorio de que esto es, lo voy a hacer, y contarle el cuentito, y yo sentía que yo me apasionaba solita de lo que quería lograr y sentía que a veces mi resultado estaba un poco a largo plazo y no lo estaban disfrutando como yo, porque mm, querían el cherry del helado, ¿no? Allá al mm, fondo, ¿no? Entonces yo decía, no, tenemos que aprender a ser más estratégicos como los elefantes, que no anda moviendo sus orejas enormes para decir, mírenme, no anda haciendo ruido a propósito, simplemente lo hace y lo hace en silencio, pero todo el mundo se da cuenta, ¿no? Entonces, creo que esa analogía con los años la aprendí, la entendí y dije, cierto, el área de comunicación es un elefante, pero no hemos sabido darle el valor al elefante. mm. Cuando nos enfrentamos con el elefante, decimos, ah, tenía razón, ¿no? Entonces, eso para cerrar la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que tenemos? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Como te decía, la inteligencia artificial no es algo nuevo, obviamente está en su punto más álgido. Y yo también me asusté cuando esto empezó a empoderarse del mundo, ¿no? Porque uno de mis principales trabajos actualmente o de mis principales funciones es la redacción de contenidos, de textos. Entonces decía, con esto, gracias, hasta aquí mi participación, ¿no? Pero al mismo tiempo entendí, y que ahora los alumnos también te lo hacen saber, porque hace años yo creo que hemos pasado del modelo conductista que le decía esto, haga esto, para ser facilitadores dentro de un proceso constructivista, donde el estudiante que realmente quiere aprender, que yo lo asimilo con la inteligencia artificial, tienen tanta información disponible, pero realmente, ¿quién se sienta a elegir lo que quiere aprender? ¿Quién se sienta a definir estos son los canales o esto es académico, esto no es? Porque si no, estamos frente a verdades absolutas en múltiples medios que ni siquiera nosotros sabemos si es real o no. Entonces, se complica, ¿no? Se complica, pero creo que la inteligencia artificial es una herramienta más para hacer un buen trabajo. Y yo hice justamente este análisis porque me tocaba hacer la redacción de textos y hay miles de herramientas que te ayudan a hacer textos maravillosos, pero también algo que me decía y me hizo reflexionar una persona con la que yo trabajaba, que yo siempre le decía, no, para escribir todo el mundo lo puede hacer, pero irónicamente lo que más encontramos en la actualidad son errores ortográficos. Mm,
Entonces, al final, esta inteligencia artificial es como el teléfono. Tantas veces escribes mal una palabra que al final lo adopta esa palabra y Mm, queda en tu teléfono mal escrita y ya es parte de tu lenguaje. mm, Entonces, nosotros todavía, las personas todavía, tenemos esa posibilidad de seleccionar, de discernir, ¿no? Y eso es lo que hay que utilizar. O sea, yo puedo tener N herramientas que me ayuden en mi trabajo, pero al final, que es lo que te decía que este colega a que estaba entrenando me decía, me ha enseñado a vestir las palabras, porque la redacción, él redactaba los copies, era el community manager y redactaba muchísimos copies sobre muchos temas iguales por años. mm, Al tratar de vender carreras, o sea, no puedes tú inventarte cosas nuevas, lo que tienes que mm, hacer es reformular y yo le decía, hay que vestir las palabras, porque la esencia se va a hacer la misma siempre, porque no puedes cambiar, porque le vas a cambiar la esencia a la carrera o lo que tengamos que vender. En consecuencia me decía, y luego eso resonó y me dijo, esto que usted me enseña es lo que realmente es lo que necesitamos, ¿no? Porque al final, como te decía, herramientas hay miles, materiales hay miles. Yo puedo entrar a internet y copiarme el texto que yo quiera, pero realmente en nosotros está hacer esto, ¿no? Abrazar el cambio. Ese creo que es nuestro principal desafío, abrazar el cambio, utilizar las herramientas a nuestro favor, pero siempre tener nuestra marca registrada como profesionales, porque textos podemos hacer miles, formas de comunicación podemos hacer miles, pero hay que elegir las que nos van a ayudar a lograr nuestro objetivo, ¿no? Porque si no vamos a ser una herramienta más. Tenemos que ser parte nosotros de este desarrollo, discernir, elegir y ponerle nuestro toque, que es lo que nos hace falta, ¿no? Así que principalmente ese es el reto, digitalizarnos, abrazar la tecnología. Yo creería que en esta pandemia muchos docentes han tambaleado porque nos ha costado muchísimo, personas que llevamos años en esto, y no, y claro, y a veces das clases en diferentes lugares, para una plataforma, para el otro era otra, la otra era otra forma, entonces también ha sido un reto para nosotros y qué bueno, ¿no? Qué bueno porque nos mm. está desafiando a abrazar esta digitalización, esta contextualización y esta nueva forma de ver la vida, ¿no? Exacto. Sí, definitivamente, creo que tiene que ser una habilidad también dentro de las muchas el en convertir estos desafíos en oportunidades, ¿no? De crecimiento, de cambio, de actualización constante, y es parte de lo que se nos presenta. Yo creo que a todas las profesiones, ¿no? Y hay algo que tú decías que coincido plenamente. Van a haber muchas herramientas, hoy por hoy está como que a la medida que, en la medida que vayamos conociéndola, vamos a poder también manejar y utilizar sus bondades. eh, pero hay algo que yo personalmente creo nunca va a reemplazar la creatividad del ser humano, ¿no? Yo creo que hay una parte dada por Dios, nuestro creador, que hace que el ser humano no sea fácil de reemplazar, que ha sido el temor de muchos, ¿no? Ya con esto no se va a necesitar un montón de profesiones. No lo sé, no puedo decir, no, definitivamente todas estamos protegidos, no puedo decirlo. La vida nos ha demostrado que cosas que pensábamos que no íbamos a utilizar, usábamos, que no iban a suceder, sucedieron, ¿no? Y no sabemos. Pero sí creo que el ser humano es un ser maravilloso y va a poder más bien hacer uso de estas herramientas para que, como tú dices, hagamos mejor las cosas, ¿no? Pero tiene un precio, aprender, entender, utilizar y el fundamento ético, ¿no? Al final, a los estudiantes, hoy por hoy yo les digo, al final todo queda en la conciencia, ¿no? Si uno copió y ni siquiera citó, ya queda en la conciencia. O sea, no todo va a tener una sanción legal que podría tenerla, pero está el hecho de que somos seres humanos íntegros y tenemos que ser profesionales íntegros. Y ahí podemos utilizar todo lo que la vida nos ofrece para hacer un trabajo, un buen trabajo, un mejor trabajo, siempre desde una perspectiva de principios, valores, ética, un compromiso social. Entonces creo que esto también nos va a contribuir y es parte de los desafíos a los que nos enfrentamos. Y ahí, a partir de ahí, y tomando en cuenta que muchos de los que nos siguen y nos ven, y nos citan incluso las entrevistas en trabajos de investigación, ese público maravilloso de estudiantes, me gustaría que ya cerrando un poco este espacio de entrevista,
¿te pudieras dar un mensaje a estos futuros colegas, estos futuros profesionales de relaciones públicas que están como nosotros abrazando esta profesión? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues yo creo que entre todo, creo que lo más importante es que seamos un Soshin. ¿Qué significa ser un Soshin? Ser un aprendiz incansable, permanente. Yo sí creo que nosotros podemos ser siempre nuestra mejor versión, pero ¿qué nos va a dar una mejor versión? Entrenarnos todo el tiempo, estudiar, aprender, leer, ¿no? Entonces, a mí me encanta que cada vez que cambio de, si bien siempre estoy ligada al área de comunicación, pero he trabajado en muchos rubros y esos rubros me abren una posibilidad que no sabía que existía. Entonces, me gusta estudiar para especializarme en esa parte, para que lo que yo creo que tengo que aportar para esa organización realmente le sea útil, porque al final uno se lleva los resultados a largo plazo, entonces creo que hay que ser eternos aprendices, siempre, para todo lo que hagamos, en nuestra faceta profesional, en nuestra vida personal, y eso nos va a ayudar a que realmente lo que vayamos dejando nosotros en el camino, antes, si esta entrevista hubiera sido hace unos 5 años atrás, tal vez te hubiera dicho, porque siempre les decía a mis alumnos, no sean mediocres porque no quiero tener colegas mediocres, ¿no? Porque sentía, tal vez en mi afán de hacerlos cada vez mejor, pero ahora he cambiado mi visión y creo que realmente podemos ser una mejor versión, pero siempre como eternos aprendices. Ahora que yo veo que mis alumnos están en cargos importantes y se da la vuelta a la moneda, digo, siempre hay que ser aprendices porque no sabes cómo va a dar el mundo vueltas y si antes eras mi alumno, posiblemente ahora estés como director de comunicación en una compañía donde probablemente yo tenga que trabajar contigo, entonces, qué mejor que aprender de todos y para todo, ¿no? Exactamente. No perder el espíritu de aprendiz, ¿no? Sino más bien Así es. fomentarlo. Así es. Qué linda frase de cierre, querida Jessie. Creo que no podíamos cerrar de mejor manera esta charla, no dejar de ser estos aprendices constantes y como tú dices, hoy los que son nuestros estudiantes, mañana pueden ser el presidente de la República. Y de verdad uno se siente feliz de sentir que pudo aportar, aunque sea con un poquito en su formación, si pudo despertar en ellos una pasión, creo que con eso uno se siente ya satisfecho, ¿no? Y haber contribuido a que sean estas personas importantes que después también nos enseñan nuevamente a nosotros, ¿no? Qué lindo. Gracias, Jessie, por esta charla tan amena, tan espontánea, enriquecedora y por tu tiempo, porque sé que tu agenda es complicada y has podido darte un tiempo para conversar con Café Piar hoy y contarnos tus experiencias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida María, es un placer esta vez ser entrevistada por ti. En algún momento María fue mi jefa hace muchos años y siempre amigas y colegas de toda la vida, así que muchas gracias, te abrazo y abrazo a todos. Ya saben que nosotros, que somos sus docentes de siempre, tienen una amiga, una colega en la que puedan hacernos las preguntas y siempre les ayudemos a encontrar la respuesta a lo que están buscando. Un abrazo para todos. Gracias, querida Jessie. Hoy estuvimos entonces conversando con la licenciada Jessica Espinosa Melgar sobre las relaciones públicas en la educación superior. Ya saben, si quieren conocer y compartir más temas interesantes de lo que sucede en el ámbito comunicacional de las diferentes organizaciones, acompáñennos los jueves a las 19 horas Perú y 20 horas Bolivia y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Café PR. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook Solórzano Capacitación. Y si quieren conocer de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorzanocapacitacion.com. Los esperamos en la próxima edición de Café PR. Una vez más, agradecemos a nuestro aliado estratégico Cani Café. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Bendiciones. Buenas noches.